Muy buenos días, Dios me los bendiga, qué precioso, otra oportunidad hermosa de crecer en el amor del Señor, qué precioso mi papá Dios del cielo cuando nos da esta maravillosa oportunidad. Hoy estamos desde las 3 de la mañana haciendo la coronilla de la misericordia, Moni, una coronilla muy linda, teniendo en cuenta el tema que tú expusiste el día de la noche, que fue muy bonito, sobre romper con ese Babilonia que hay en nosotros, ese orgullo, esa prepotencia, romper con tantas cosas. Ese programa posteriormente lo vamos a estar subiendo allí en YouTube, por eso les invitamos a que hagan like aquí, Like. like. Ya estoy aprendiendo, ya casi la pronunciación ya suena así, like, aquí. Y suscríbete al canal aquí, ahí en YouTube, le dices suscríbete y de esa manera vas a recibir todos estos programas maravillosos. Nos demoramos un poquito en subirlos porque paulatinamente vamos organizando para subirlos. Entonces te invitamos. Vamos a empezar entonces este momento precioso. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Papito Dios hermoso, hoy día hermoso donde recordamos tus misterios dolorosos. Hoy precioso momento donde meditamos sobre la pasión y muerte tuya. Hoy, amado Jesús de Nazaret, queremos que la revelación de la cruz se haga vida en nosotros, que podamos comprender por qué tú diste la vida por nosotros, que podamos comprender ese misterio hermoso y sagrado, que podamos llegar a través de esa sangre que tú derramaste a llegar a la presencia de nuestro Padre Dios. Eso no se podría en antiguo comprender y ahora lo entendemos como nosotros podemos hablar con nuestro Padre Dios directamente a través de tu sangre preciosa, a través de la muerte tuya, a través de la cruz. Ayúdanos a comprender por qué tú llevaste el pecado nuestro allí en el huerto de los olivos cuando padeciste. Ayúdanos a estar allí comprendiendo esa vía dolorosa y comprender que lo que nosotros vivenciamos no es tan fuerte, no es tan duro. Y que a través de la palabra tuya, que tú eres la palabra viva, amado Jesús de Nazaret, que también queremos entender por qué tú eres la palabra viva, porque tú eres el verbo encarnado. Ayúdanos a entenderlo, que se haga vida, porque tal vez lo entendemos, pero no lo comprendemos, porque la comprensión genera transformación y el conocimiento genera problemas. Queremos cada vez transformar nuestra vida. Hoy que la palabra se haga vida, que tu palabra, amado Jesús, se haga vida en nosotros. Te lo suplicamos por esos méritos de tu pasión, por las lágrimas derramadas por tu madre, que es mi madre, para poder llegar al corazón de nuestro Padre Dios. Regálanos la presencia del Espíritu Santo y que nos dé esa convicción, y no solamente la convicción, sino que podamos nosotros transformar nuestro comportamiento y ser misericordiosos. Te lo suplico, amado Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bueno, Mónica, seguimos con Lucas. Lucas Ah, capítulo 12, versículos 54 al 59. estamos estudiando 12 del 5, ¿qué es? 54 Al 59. al 59. Jesús también dijo a la gente, cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover, y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar también el aspecto del cielo y la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Si alguien te demanda y vas con él a presentarte a la autoridad, procura llegar a un acuerdo mientras aún estés a tiempo, para que no te lleve ante el juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y los guardias te meterán a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. El último centavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, Moni, mira, entonces ya se avecina el tiempo, ¿verdad? Tenemos que estar preparados y pagar lo que debemos. Dijo Pedro, sobre las deudas, ¿verdad? Que la única deuda que podamos tener son deudas de amor. Pablo. Pablo lo dijo, sí, que las únicas deudas que tenemos que tener son las deudas de amor. Y yo creo que debemos más en el amor que lo que debemos
tal vez económicamente. Y tenemos que aprender realmente a morir y saber que ya están los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Imposible que no lo veamos. Si no lo vemos es que estamos más ciegos que perdidos, más perdidos que embolatados. Porque realmente ya se están dando cosas muy severas, cosas que no se daban, se están dando, cosas que se están manifestando de una manera impresionante. Entonces preparémonos, dice el Señor. Y otra vez vuelve la palabra hipócritas. Qué palabra tan fuerte. Y a veces decimos, no, es que eso no va conmigo. Pues nos está diciendo a nosotros. Una de las formas que empleamos, en mi caso, por ejemplo, para poder entender la palabra, es ubicarme en cada uno de los participantes del Evangelio. ¿Para quién se lo dice? A los discípulos, me ubico como un discípulo. A los fariseos, me ubico como un fariseo. Me ubico como las personas que están allí en el Evangelio. Y si él está diciendo hipócritas, ¿en qué momento yo me comporto como un hipócrita? Y me siento simplemente como aletargado y adormecido, como convencido y asegurado con este mundo, que creo que nada me va a pasar a mí, como alguien decía que me llamó mucho la atención. En estos días hablaban de por qué un señor allí en Cali, un señor ya de edad Mayor. mayor, le preguntaban que por qué no utilizaba tapabocas. Decía, de algo tenemos que morirnos. Qué ironía, ¿no? De algo tenemos que morirnos. Entonces, si la vida no está comprada, de algo tenemos que morirnos. Decía, pero es que no es tanto por ti, sino es por los demás. Te puedes morir tú si quieres, pero es que tú estás siendo un riesgo para los demás. ¿Sí? Y no te das cuenta que si te vas a morir, muérete tú, ya es tu problema, pero es que estás llevando a los demás a también a contagiarte. No lo entienden. Qué responsabilidad tan grande. Entonces, de por sí no tenemos esa conciencia social. Ahora, si no hay esa conciencia social, ahora miremos la conciencia espiritual, Moni, que también es bien compleja, si realmente no estamos en los caminos de Dios. Entonces, juzgamos con facilidad, criticamos con facilidad, le echamos culpa fácilmente a las personas, y eso es estar en el mundo, y a pesar de ser cristianos, católicos, creyentes, pues no somos realmente practicantes. Por ejemplo, ahora con lo del Papa se le juzga mucho, se le critica mucho, pero realmente no sabemos orar, no sabemos meditar y lo que hacemos es juzgar, ¿no? Sí, desafortunadamente juzgamos como incorrectamente, ¿no? O sea, juzgamos a nuestra conveniencia, no estamos realmente, em, seguimos en la postura de ser nosotros los que tenemos el control y no soltamos para nada en Dios toda la situación. Y es necesario que nosotros nos demos cuenta de eso, porque está diciendo el Señor, si ustedes son capaces de juzgar el cielo y la tierra y cuándo va a llover y cuándo va a hacer sol, etcétera, etcétera, como en este momento muchísimas veces y por ejemplo en este tiempo tan difícil para toda la humanidad, la gente no, o sea, vive como en esa tranquilidad, en esa, ah, Aletargamiento, sí, como que como que nada va a pasar, como que todo está bien, que como, cuándo vamos a salir a trabajar, cuándo vamos a hacer mil cosas, pero no se están dando cuenta que en este momento era un momento crucial de la humanidad para poder estar en ese espacio con Dios, para poder acercarse a Dios, para ponerse a paces con Dios y demás, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros realmente estemos en sintonía con Él. Pero sí, estamos pendientes de si tenemos o no tenemos dinero, si tenemos o no tenemos la casa, si tenemos o no tenemos muchísimas cosas. Entonces es muy importante que nos demos la oportunidad pues, de analizar lo que está sucediendo, de analizar las cosas que están pasando a nuestro alrededor y en pocas palabras, ver las señales de los tiempos con el fin de que realmente nos pongamos en sintonía con nuestro Padre Dios, porque él, es lo que Él ha estado, o sea, nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos ha venido diciendo, ¿sí? Eh, y además de eso, o sea, el Señor en este pasaje nos está informando de, bueno, nosotros tenemos cuentas pendientes, nosotros tenemos situaciones difíciles, nosotros tenemos pecado en el corazón. No podemos decir que estamos limpios de pecado, ¿no? O sea, todos los días nosotros estamos fallando, pero aún así, a veces ni siquiera nos hemos cuestionado qué ha pasado en toda nuestra vida y a raíz de toda nuestra vida nosotros hemos guardado muchas cosas en el corazón. Realmente es impresionante. O sea, cuántos años de vida tienes, multiplícalo por las horas, multiplícalo por los minutos y por los segundos.
Y cada momento de tu vida tú has guardado 1000 cosas. O sea, imagínate cuántas cantidad de cosas tienes. Y nosotros simplemente tenemos unos pequeños recuerdos. Eso no quiere decir que eso es todo lo que tú tienes y a lo mejor esos pequeños recuerdos, sí, pequeños en cuanto a cantidad, ¿no? Esos pequeños recuerdos posiblemente sean los más fuertes, los más difíciles, los más dolorosos. Sí, puede ser. Pero resulta que a través de toda tu vida, toda nuestra vida, hemos guardado miles y miles de recuerdos. Y esos miles de recuerdos nos hablan de el momento en que me dolió, que me miraron mal, que no me hablaron, que sí me hablaron pero de forma incorrecta, que me despreciaron, que me rechazaron, que dije mentiras, que tuve malos pensamientos, que tuve un mal gesto, que tuve una mala actitud. O sea, todo eso, todo eso está escrito, todo eso. Entonces, como está todo escrito, el Señor dice, va a venir alguien que te va a demandar, ¿sí? Ese alguien que te demanda, y ahí hay un pasaje bíblico donde dice que Satanás se presentó con Josué, básicamente, y le dice al Señor que ese era un carbón encendido del reino de Satanás. Y entonces el Señor dice que no, él no era eso, porque Jesús se puso a la paz con Dios. Nosotros nos vamos a presentar delante del Señor en su momento determinado. Y estará allí Satanás. Satanás estará allí para acusarnos. Mira, este hizo esto y esto y esto y esto y esto y lo demás allá. Si tú no te has puesto a paces con el Señor, ¿qué va a poder decir el Señor con relación a nosotros? Por eso es que estas señales de los tiempos nos están diciendo, es el tiempo en que te pongas a paces. No sea que y te pongas a paces mientras vamos caminando. Mire lo que dice ahí la palabra. Mientras vamos caminando. Porque si no llegará el momento en que entrarás y llegarás delante del juez. Y ya delante del juez ya no podrás hacer nada. Ya tendrás que pagar la deuda hasta el último peso que debas. Y eso significa hasta el último pecado que tengamos tendremos que pagar. Entonces, el Señor es muy clarísimo, clarísimo con relación a esta situación de ponernos en la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Que nos pongamos en la presencia a paz con el Señor, para que así el Señor pueda en nosotros realmente pues hacer su obra, limpiarnos y como hablamos en el ejercicio de anoche, es sentirnos libres y podernos sentir hijos de Dios. Esa es la idea. Claro que sí, Moni. Por eso, hipócritas, ¿cómo es que no saben ustedes interpretar las señales de los tiempos? Y las señales de los tiempos no es que va a llover. Uy, de verdad, tengo que volverme un meteorólogo. Entonces el Señor está diciendo, vuélvete un meteorólogo para aprender a mirar qué las señales de los tiempos. No, vuélvete una persona espiritual preciosa para mirar cuáles son las señales de los tiempos. Entonces, para estar muy pendientes de todas esas situaciones, tenemos que estar realmente allí sumergidos en la presencia de nuestro Padre Dios. Realmente para conocer y comprender todo lo que está dándose en nosotros. Bendito y alabado sea el Señor por tantas maravillas, por todo lo que Él hace en nuestras vidas, porque realmente Él nos está diciendo, cuidado pues, si tú no ves que las mujeres se quieren levantar y perder su dignidad, si tú no ves que las mujeres están perdiendo su pudor de mujer, si tú no ves que las mujeres están, ellas tratando de conseguir un honor ante el mundo y no un honor ante Dios, si tú no ves que las mujeres están siendo sepulcros con sus propios vientres cuando matan a uno de sus hijos, si tú no ves cómo el hombre mancilla el corazón de una madre o de una mujer, si tú no ves cómo el hombre abusa de una mujer, si tú no ves cómo se habla y matan en las iglesias todo el espíritu mío, si tú no ves ese tipo de cosas, realmente es porque estamos ciegos, sordos y mudos, realmente, Moni. Tenemos una mente entenebrecida y seguimos simplemente luchando por conseguir dinero, por creer que con el dinero vamos a estar muy bien, creer que con las posiciones humanas vamos a estar muy bien. Si todavía seguimos pensando que tu hijo puedes hacer lo que quieras con tu vida,
Si quieres ser hombre o si quieres ser mujer, amar a una mujer siendo tu mujer, un hombre amando a tu hombre. Si tú quieres simplemente tomar una decisión en tu vida, tómala. Y llevamos a nuestros hijos al consumo de droga, a la depresión, al desespero, y no nos damos cuenta que realmente Dios ya está mostrando las señales y estamos en los últimos tiempos, chicos. La Biblia dice que el mal va a ser desatado en los últimos tiempos y lo estamos viendo. Y de igual manera, también dijo algo muy lindo, que el Espíritu Santo se va a manifestar en plenitud, pero el Espíritu Santo no es de Technicolor, ni es de avisos así luminosos, de que aquí está no sé qué, que aquí está la salvación, como muchas iglesias. No son iglesias, sino son, ¿cómo les dicen esas sectas que son muy peligrosas, que dicen hablar de Dios, pero lo que hacen es desviarnos de la verdad y el camino del bien. Entonces, ten mucha prudencia, porque se están levantando en estos últimos tiempos. Es una guerra espiritual fuerte. Y por eso vale la pena que no nos adormezcamos, sino que por el contrario, abanderados, así con la bandera en alto de nuestra Madre María, de nuestro Señor Jesús, llevemos victoriosos con nuestro comportamiento, porque es el testimonio lo que realmente nos lleva a ser esos guerreros. ¿Quieres sacar a tu familia adelante? Da testimonio, porque eso lo dice la palabra. Compórtate de acuerdo al testimonio, al acuerdo a la palabra. Tu testimonio, sin que hables, santifica tu familia. Tu testimonio. ¿Y cómo está siendo tu testimonio? ¿Sí? ¿Cómo está siendo tu testimonio? ¿Cómo está siendo tu comportamiento? ¿Estás siendo generoso, caritativo, bondadoso con tu familia? ¿Estás siendo caritativo con el que te rechaza, con el que te vitupera, con el que dice cosas inapropiadas en contra tuya? ¿Estás colgando los guantes o sigues siendo esa persona arrogante donde no reconoces ni siquiera que te equivocas? Si no lo reconoces. Y si lo reconoces, fácilmente le llegas y una forma de manipulación. Tremendo. Hipócritas. Que no, uy, tremendo lo que el Señor me está diciendo a mí. ¿Sí? Hipócrita, Rafa. Porque no eres capaz de mirar las señales de los tiempos. Y tal vez la podamos ver. Pero ¿qué saco con verla si no me comporto y sí va a llover? Pues voy a seguir durmiendo. Pues que llueva. ¿Sí? Saco un paraguas y camino. O saco un paraguas y saco el paracaídas. Ando siempre con un paracaídas allí pendiente a ver si por de pronto me caigo en algún hueco o algo así. Ando muy prevenido. ¿Y qué saco con eso? Puedo saber las señales de los tiempos, pero sigo todo religioso, peleando con mi hermano, discutiendo con mi hermano cuando estamos en un crecimiento espiritual y todos tenemos dificultades. Hay del que se pone a mirar la paja en el ojo ajeno y no ve la viga que está en su ojo. Hipócritas nos llama el Señor. Qué tremendo. Y ahí no está diciendo que es un fariseo. Y ahí no le está diciendo que es a un levita o que es a un sumo sacerdote. Ahí está diciendo en general. Pasaje bíblico pequeñito, concreto, contundente. Nos está llamando hipócritas el Señor. Tremendo repelo que nos da. Repelo decimos nosotros, ¿no? Qué tremendo el movimiento que nos está haciendo nuestro corazón. O nos quedamos simplemente renegando de nosotros mismos, nos quedamos simplemente allí pataleando, o realmente sí vamos a ser capaces de decir, sí, soy un hipócrita y estoy arrepentido. Y esta palabra me mueve para ser una persona espiritual y no religiosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, Rafa, ser espirituales. O sea, el ser espiritual, el volver a la naturaleza espiritual, requiere esfuerzo porque son muchísimos siglos que toda la humanidad ha estado contaminada con la parte carnal. Son muchísimos siglos y esa es la herencia que nosotros tenemos. Y como herencia que nosotros tenemos es importante que nosotros nos demos la oportunidad de recapitular, de trabajar, de hacer. O sea, nosotros creemos que simplemente con una oración nosotros ya nos volvimos espirituales y no es así. Ojo con eso, no es así. Porque nosotros llevamos cuántos años de vida trabajando y viviendo y aprendiendo a ser carnales. Ojo con esto. Hemos venido tantos años de vida trabajando para aprender lo del mundo. Eso lo aprendimos muy bien. Años de vida. Eso significa que requiere esfuerzo para yo morir a lo carnal
necesita proceso, necesita tiempo, necesita insistencia. O sea, es tu determinación. Realmente tú qué quieres ser. ¿Quieres ser un tibio? Pues el trabajo espiritual que debes hacer es demasiado poco. Y eres tibio. Ya es suficiente. Solamente con que digas creo. Tranquila que el diablo y tranquilo que el diablo dice yo también creo en Dios. Pero una cosa es creer, otra cosa es aceptar y otra cosa es hacer lo que Dios nos dice. Y el Señor nos está diciendo, hay que aceptarlo. Y hay que vivirlo, sentirlo. Y hay que vivirlo. Para llegar a ese vivir, hay que hacer el proceso. Hay que pasar un tiempo. Por eso dice, mientras vas caminando. O sea, no es que estoy aquí, mañana estoy en el otro lado. No, mientras voy caminando, debes ponerte a paces. Quiere decir, hay un proceso. Hay que ir paso a paso sacando de su corazón todo aquello que está haciendo daño, que no está correcto delante del Señor. Él te está diciendo, hay tiempo todavía, pero no es mucho. Hay tiempo para que tú te pongas a paces antes de que llegues al juzgado. Entonces es necesario que empieces ese trabajo, que empieces a ponerte a paces. No, ¿cómo voy a perdonar o cómo hago para perdonar? Perdonar es decidirte decir no voy a tener más en cuenta lo de los demás, para yo poderme poner a paz, para yo poder sanar mis heridas. Si yo no perdono, que ese es el primer paso, no hay sanidad. Y si no hay sanidad, no hay liberación. Y si no hay liberación, no hay restauración. Entonces, uno al otro va pasando. Si tú no haces ese proceso, no lo vas a alcanzar y es necesario hacerlo. Les aseguro que no se siente uno defraudado. Lo importante es eso, no, o sea, saber que está la esperanza y que si ese proceso lo haces, lo vas a alcanzar. ¿Que requiere esfuerzo? Sí, porque no lo vas a hacer así, tienes el camino libre. No, hay uno que se opone a nosotros. Hay uno que entorpece nuestro camino, hay uno que quiere vernos destruidos, hay uno que no querrá que nosotros nos liberemos. Eso es claro. Entonces, si yo sé que es eso, es una guerra que yo tengo. Es una guerra. Por eso yo no puedo hacer, ay, no, hice solamente una oración y con esto es suficiente. No, es una guerra diaria, una guerra constante, una guerra donde el mal, el que se opone a nosotros, está todo el tiempo poniéndonos trampas, está poniéndonos zancadilla para que nosotros nos caigamos. Entonces, es necesario que seamos firmes en esa decisión real de acercarnos a ese juez, pero limpios, porque vamos a llegar, sea como sea, delante de ese juez. Y delante de ese juez tenemos que presentarnos sin ningún argumento, o sea, haber puesto todo en paz para que cuando esté allí no tengan nada que decirme y al contrario me absuelva. Es necesario hacerlo, entonces es un proceso que debemos recorrer, un camino que debemos recorrer. Estamos en el final de los tiempos, chicos, y no nos durmamos en los laureles, sino que por el contrario levantémonos. Ya pasamos a la historia diciendo, ellos fueron de la pandemia. Ya pasamos a la historia, pero entonces ahora pasemos a la historia siendo de bendición y no de maldición. Que nos recuerden como de bendición y no de maldición. Ánimo pues, entonces, a dejar una huella de bendición en la vida y no pases por la vida como una maceta de corredor, lo dijo Martín Valverde. Qué interesante. No pases por la vida como una maceta. Bueno, nosotros en colombiano le decimos maceta, le decimos materas, ¿sí? De corredor allí, como si nada, simplemente allí, sino pasa, trasciende, da una milla más. Bendito y alabado sea el Señor por lo que nos regala el Señor todos los días y te invitamos a que nos acompañes en nuestros santos rosarios todos los días y bendito sea el Señor. Qué precioso. Y comparte estos videos allí en tu comunidad, compártelo con tus seres queridos porque tal vez necesita alguien este mensaje. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y tengas un día súper espectacular. Nos estamos viendo.